Bienvenidos a la continuación de esta serie de tutoriales. A continuación maquetaremos el contenido de la página de producto en el controlador producto. Para ello vamos a irnos a Visual Studio y vamos a abrir en Views el archivo index de la carpeta producto. Y aquí vamos a empezar a maquetar el siguiente contenido. Para empezar, lo primero que vamos a agregar es una section. Vamos a poner arroba, vamos a poner la palabra section y esta section se va a llamar igual que la sección que declaramos en el layout que se llamaba scripts. Es importante verificar que hayamos escrito, que escribamos la sección igual como estaba en el layout. Abrimos, ponemos el nombre, abrimos llaves y aquí dentro indentamos, ¿verdad? Y aquí dentro va a estar nuestro contenido script. ¿Qué logramos con esta section? Que nuestro código JavaScript en el layout se ubique en esta sección y lo estaría mandando desde aquí a nuestro layout en esta sección justo después de haber declarado ya nuestra variable global app de nuestra aplicación Angular. Continuando, vamos a empezar a maquetar nuestro contenido. Vamos a borrar esta etiqueta y aquí vamos a crear un div que no tendrá ninguna clase. Sin embargo, vamos a agregar ya lo que viene siendo una directiva para registrar nuestro ng-controller. Como estamos en la vista de producto, nuestro controlador se llamará producto ctrl. Cerramos nuestro div y lo siguiente que vamos a declarar dentro de este div será un form. Este form tendrá un nombre, se llamará form producto. Le agregaremos algunas clases, la clase row, espacio, vamos a justificar el contenido al centro y además le vamos a agregar un margin top 2 y un padding bottom de 2. Cerramos nuestro form y lo siguiente que vamos a agregar arriba es un input de tipo hidden, es decir, este va a ser un input oculto y ya vamos a agregar algunas directivas. Este input nos servirá para guardar el model de nuestro ID, de nuestro producto, ya que en esta vista vamos a poder hacer el proceso de guardar un producto, modificar un producto o buscar un producto. Entonces vamos a poner el nombre de nuestro campo principal o llave primaria, que es ID. Vamos a definir otra directiva también, una directiva ng-init, y vamos a establecer que ID va a comenzar su valor siendo 0. Aquí lo colocamos con comillas simples y lo siguiente que vamos a hacer es agregar un div con la clase call lg12. Vamos a agregar que el texto debe estar centrado y vamos a agregarle un fondo, un background light. Cerramos el div y aquí adentro solamente vamos a colocar un h2 y aquí vamos a agregar una expresión donde vamos a imprimir una variable que se va a llamar título. Una vez que tengamos esto aquí abajo de esta call, vamos a agregar otra call, en este caso para seleccionar la categoría. Vamos a agregar un div call lg3 para pantallas grandes y call 12 para dispositivos pequeños. Va a tener un margin top de 2. Cerramos el div y aquí adentro vamos a agregar un label. Vamos a agregar un label y adentro le vamos a poner la palabra categoría. 2 puntos. Importante que vamos a agregarle lo que viene siendo una tilde para que se pueda leer de manera correcta. Categoría. Al label le podríamos agregar más clases, pero lo vamos a dejar así de momento. Podríamos agregarle la clase FontWeight y esto hará que se vea en negrito el contenido. Se lo vamos a agregar. Abajo vamos a agregar una etiqueta
select, ya que vamos a cargar en un select las opciones para seleccionar la categoría. Vamos a ponerle una clase form llamada form select y le vamos a cerrar, y dentro de este select vamos a agregar una etiqueta option que va a tener por valor, lo vamos a dejar en vacío, cerramos, y adentro va a tener solamente la palabra seleccionar. En este select también vamos a agregar ya la directiva ngModel y vamos a establecer que el nombre será id categoría, ya que ese es el nombre de nuestra llave foránea. Una vez ya lo tengamos hasta acá, lo vamos a dejar así. Lo siguiente que vamos a agregar va a ser un div con la clase call lg, en este caso 3 también, call 12, va a ocupar 12 columnas en dispositivos pequeños y va a obtener un margin top de 2. Cerramos, y aquí adentro vamos a agregar un label con la clase fwBall, y adentro dirá solamente la palabra nombre para capturar el nombre de nuestro producto. Abajo vamos a agregar un input de tipo text y vamos a agregarle la clase form control, y le vamos a agregar la etiqueta, la propiedad required, para que sea un dato obligatorio, y aquí adentro del input vamos a agregarle ya la directiva para capturar dentro del modelo el nombre. Lo vamos a poner con mayúsculas, tal cual, igual que acá. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a copiar este div, solamente que aquí le vamos a cambiar que la columna va a ocupar solamente 2 espacios, y en dispositivos pequeños va a ocupar 6 espacios de la fila. Aquí lo vamos a dejar todo tal cual, solo aquí vamos a poner la palabra precio, y el input ya no será de tipo text, sino que será de tipo number, ya que el precio es un número. Aquí en el ngModel vamos a cambiarlo y le vamos a poner precio, ya que aquí vamos a capturar el precio. Vamos a copiar este div, vamos a dejar todo tal cual con las columnas. Aquí vamos a poner la palabra stock, ya que vamos a capturar el stock. El stock va a ser de tipo number, y solamente vamos a cambiar el ngModel para que aquí capturemos el stock. Guardamos, y lo siguiente que vamos a hacer aquí abajo de este div va a ser agregar otro div que tenga la clase call lg12 y call 12. Va a tener la propiedad text center, ya que el contenido de este div lo vamos a centrar, y le vamos a poner un margin top de 3, de margin top de 2. Cerramos, y lo siguiente que vamos a hacer es esto. Vamos a agregar también lo que viene siendo otras propiedades. Aquí esta text center no la vamos a poner, vamos a cambiarlo vamos a agregarle un deflex, vamos a agregarle la clase también align items en, y aquí adentro vamos a agregar dos buttons. El primer button va a ser de tipo button y tendrá la clase btn y btn primary. Además de eso, le vamos a agregar un margen al final, mn de 2, y cerramos. Y aquí adentro vamos a poner el valor que va a mostrar el botón, que será buscar. Vamos a duplicar esta línea y vamos a crear otro botón, solo que va a utilizar la clase secondary y va a ser de tipo button. En este caso, este dirá la palabra nuevo.
y aquí vamos a crear, con este botón vamos a iniciar el proceso de crear nuevos, lo que vienen siendo nuevos productos. Vamos a copiar este div y lo vamos a pegar donde tenemos los botones. Y aquí vamos a agregar lo mismo, vamos a dejarlo todo tal cual, solo que aquí vamos a quitar esta clase de flex y align item send y solamente le vamos a poner la clase text center. Y aquí le vamos a dejar un margin top de 3. En este caso, en el de button, en los botones de buscar y nuevo, no los vamos a dejar de 12, sino que de 2. ¿Sí? Importante ponerlo de esta forma. Entonces, ya que tenemos esta parte, aquí en los botones que agregamos abajo, el primero será de tipo submit y tendrá la clase success. Y aquí vamos a poner la palabra guardar, ya que se detonará la acción de guardar. Lo siguiente que vamos a hacer es en el botón de abajo le vamos a cambiar la clase y tendrá la clase danger. Y vamos a poner la palabra cancelar. Además vamos a quitar esta clase en el segundo botón de cancelar y en el de nuevo también, porque no queremos un margen al final del botón. Guardamos y ahora si iniciamos nuestra aplicación en modo de sin depurar, nos va a aparecer lo siguiente. Ya nos aparece lo que viene siendo el título, todavía no lo estamos cargando de manera dinámica, pero ya nos aparece. Nos aparecen nuestro botón, nuestro select, nuestro control de nombre, el input para el precio y el input para el stock. Y ya tenemos validados estos campos, ¿verdad? Entonces, solo vamos a revisar que todo siga bien. Entonces vamos a continuar maquetando y aquí en el select hizo falta agregar el atributo required. Entonces dentro del select vamos a agregar el atributo required para que sea un campo obligatorio. Y ahora si regresamos al navegador y actualizamos, cuando le damos a guardar nos aparece que debemos seleccionar una categoría. Entonces debemos verificar eso. Lo siguiente que vamos a maquetar abajo del form, abajo del form, de la etiqueta form que cierra, vamos a crear lo que viene siendo un div con la clase row y vamos a justificar el contenido al centro. También vamos a agregarle un margin top de 3 y vamos a cerrarlo, el div. Dentro de este div vamos a agregar otro div con la clase call lg 10 y call 12. Y eso sería todo en esta parte. Y aquí adentro vamos a agregar un H3, un título de tercer nivel. Vamos a poner la palabra lista de productos y abajo de este H3 vamos a crear una tabla. En la tabla donde vamos a mostrar nuestro contenido, creamos la etiqueta table y le vamos a poner la clase table y table stripe. Y además vamos a agregarle la clase border. Cerramos la etiqueta y aquí adentro vamos a agregar el encabezado de la tabla. Vamos a agregar la etiqueta tgeadd, vamos a agregar un tr y vamos a agregar un th. Cerramos el th y vamos a agregar lo que vienen siendo 6th. Tenemos 5 y aquí tenemos 6. Vamos a agregar 6th. En el primer th vamos a colocar el ID del producto, en el segundo el nombre de la categoría, vamos a escribir con tilde categoría para que lo puedan apreciar bien los usuarios. En el segundo vamos a colocar el nombre, en el tercero
el precio, en el 4 el stock y en el último, en el quinto el stock y en el último vamos a poner la palabra acción, ya que vamos a poder editar y eliminar los registros. Entonces vamos a tener en la última columna las acciones que se puedan realizar. Dentro del luego del TGAD vamos a agregar la etiqueta tbody, un tbody vamos a abrir la etiqueta tbody y vamos a agregar un tr, cerramos y vamos a agregar una directiva. Ya vamos a agregar la directiva ng repeat y lo vamos a dejar nada más así, ya que aquí este tr vamos a repetirlo utilizando Angular. Vamos a agregar un td y vamos a agregar 6 td a partir de este: 2, 3, 4, 5 y 6. En el primer td vamos a poner solamente de momento un valor, por ejemplo 1. Vamos a poner tds, vamos a poner una tb LG de 20, solo para ir viendo cómo queda el contenido, y un precio de 200, un stock de 4, y aquí en las acciones vamos a agregar unos button. Vamos a agregar un button de tipo button, va a tener la clase btn y btn warning. Vamos a agregarle un margin button de 2 y un margin button LG de 0 cuando esté en pantallas grandes. Además vamos a agregarle lo que viene siendo la propiedad ngClick. Vamos a agregar la directiva nada más por cuestiones de saber que aquí va a ejecutar una acción este botón, y aquí vamos a agregar un icono. Vamos a escribir una etiqueta in y adentro de la etiqueta i que abre vamos a agregar la propiedad class y le vamos a agregar el icono fa pen, que hace referencia a un lápiz, y le vamos a agregar la clase textWhite. Guardamos y ahora este botón lo vamos a copiar y lo vamos a dejar aquí abajo. Y lo siguiente que vamos a hacer es lo que viene siendo cambiar la clase del segundo botón. En este caso va a tener la clase danger y vamos a borrar las otras clases ya que no van a ser necesarias. Vamos a cambiar en este caso el color y solamente vamos a cambiar el icono. Vamos a poner fa trash es un icono como de un basurero para especificar que vamos a eliminar un registro. Entonces lo dejamos todo tal cual y en este punto ya tendríamos completo nuestro HTML. Guardamos, ahora recargamos y ya nos aparece nuestra tabla. Sin embargo, no nos aparecen los datos. Vamos a ver qué podría... Bueno, no nos aparece porque agregamos la directiva ngRepeat. Si queremos ver cómo aparece todo, lo borramos y vemos que ya nos aparecerían de esta forma los registros con el botón de editar y el de eliminar, y ahí, así se nos verían los datos. Vamos a dejar la directiva ngRepeat solamente para verificar y dejar ya listo todo nuestro HTML. En el siguiente video vamos a programar ya la funcionalidad para ocultar los botones de buscar y nuevo o guardar o cancelar dependiendo del proceso que estemos realizando en nuestra vista de producto.